confirmaron. Así que vamos a ver la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Si tiene su Biblia o me sigue de aquí, donde estoy. Se escucha perfecto. Oh, gracias. Gloria a Dios. Yo creo que fue un milagro porque tuve problemas con el sistema. Entonces, el libro de Colosenses capítulo 1, aquí lo puse en Word para que sea más accesible, pero si usted tiene su Biblia, Colosenses 1, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Se unen conmigo para hacer una oración. Perfecto. Oremos. Padre, gracias en esta mañana que venimos a ti para escuchar tu palabra. Utiliza estos medios, Señor, electrónicos para que tu palabra llegue a la mente, al corazón de otros que van a escuchar. Padre Santo, bendice también a los que se unen y guárdalos y protégelos hoy día. Así oro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, perfecto. Ya el problema está resuelto, dice nuestro hermano Alejandro. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, Colosenses capítulo 1, tengo aquí conmigo el texto lo puse en Word porque para mí es más fácil también controlar lo que se está leyendo. A ver. Bien, perfecto. Si usted tiene su Biblia, me sigue. Entonces dice así Colosenses. Vamos a ver, lo voy a poner un poco más centrado. Esto ahí. A ver. Vamos a ver. Ok, dice así Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí dice, Pablo pide que se les conceda sabiduría espiritual. Esto ya es el título de la Biblia. Seguimos. Siempre orando por vosotros, ¿no? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, o vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Bueno, este es un tema muy, muy, muy lleno de pura teología. Voy a, un momento. Ok. ¿Cómo podemos entender entonces este pasaje que estamos leyendo? ¿Cómo podemos entender? Bueno, para empezar, Pablo es el que escribe la carta, ¿no? A la iglesia en Colosas. Colosas es una iglesia que está en el Asia Menor. Es una provincia romana de ese entonces, del primer siglo, en donde los romanos entraron y tomaron control políticamente. Pero en el aspecto de religión, Colosas practicaba su religión pagana. Una cosa que los romanos tuvieron éxito es que cuando ellos conquistaban provincias en toda Asia, Europa, por ejemplo, ¿no? Inclusive África, ellos no prohibieron a la gente a practicar su religión. Ellos dejaron que la gente practique su religión abiertamente, siempre y cuando
no atente contra la seguridad de la nación o contra la política del gobierno. ¿Okay? Cuando había motines, por ejemplo, entonces lo que hacía el emperador era mandar a su ejército romano y los aplastaba, neutralizaba esa revolución. Y eso ha sucedido siempre. Uno de aquellos enemigos políticos eran los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos estaban bajo el gobierno de Roma, ¿no? De Augusto César. Y claro, ellos como judíos no aceptaban ese gobierno porque era pagano. Sin embargo, no podían hacer otra cosa. Siempre, de vez en cuando, aparecían revoltosos o revolucionarios, ¿no? Llamados los celotes, con Z, celotes. Y ellos eran como terroristas, digamos. Ellos atacaban a los soldados romanos, querían la libertad política, pero pues era un grupo pequeño, comparado con el ejército romano, no se iban a comparar para nada. Entonces lo que hacía Roma, ¿no? El emperador era mandar al ejército y los destrozaba, ¿no? No podían contra el imperio, contra el ejército romano. Los romanos eran bien preparados, hombres de guerra, tenían armamento, pues los judíos eran pocos, débiles, no podían hacer. Mataban uno o dos, pero los romanos los acabaron. Eso fue la razón que en el año 70 destruyeron Jerusalén, la quemaron, ¿no? Hubo una masacre porque ya, como quien dice, les llegó hasta aquí el emperador romano y dijo, ¿saben qué? Ya, mi paciencia se acabó. Ya no más paciencia con los judíos. Envió a su general Tito, que eventualmente se va a convertir en emperador. Antes de eso estaba su papá también, creo que era Vespasiano. Pero la cosa está en que cuando ellos van a Jerusalén, ponen un sitio alrededor de las murallas de la ciudad y comienzan a hacer que la gente se muera de hambre o una catástrofe terrible adentro. Y cuando ya no tuvieron nada que comer y quisieron pelear, ya no podían. Entonces ahí es cuando el ejército romano, liderado por Tito, entra, destruye, vence, ¿no? Al ejército, perdón, al pueblo judío en el año 70. Eso fue profetizado por Jesús en Mateo 24. Si usted lee Mateo 24, va a ver que ahí dice, porque los mismos discípulos le dijeron en Mateo 24, los primeros versículos, dice, Señor, mira el templo, ¿no? Y Jesús miró el templo. Y Jesús dijo, bueno, de cierto digo que no, no quedarás piedra sobre piedra, dice Jesús. Bueno, esa declaración era algo que nadie entendía. La razón que dijeron mira el templo era por la belleza del templo. Mucha gente venía de todas partes del mundo de ese entonces a mirar el templo, así como turistas, digamos. Pero que sea destruido, nadie pensaba eso. Pero Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Allí es donde entonces los discípulos le hacen la pregunta, bueno, dinos cuándo va a suceder eso. ¿Se dan cuenta? La destrucción del templo, no del fin del mundo. Hoy en día mucha gente cree que los discípulos estaban hablando del fin del mundo. Y Jesús responde, no, no tiene que ver con fin del mundo. Tiene que ver con la destrucción del templo. Les dice, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué señales va a haber? O sea, ¿cómo vamos a saber que va a ser destruido? Y lo más importante, la última palabra que hoy en día es motivo de debate es, ¿cuándo será tu venida? ¿No? Entonces, muchos creen, bueno, esa pregunta se refiere a su segunda venida corporal, física, en un futuro. Pero otros dicen, no, la pregunta de cuándo será tu venida está dentro de las demás preguntas, porque en ese caso, su segunda venida, se refieren a ellos a juicio. O sea, como Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, los discípulos preguntan, bueno, ¿cuándo será eso que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿No? ¿Qué señales habrá? ¿No? O sea, cuando suceda eso, quieren saber cómo vamos a saber que ya se está acercando. Y ahí mismo dicen ellos entendieron como juicio. Entonces, ¿cuándo va a ser tu venida para juzgar? A eso se refería. Pero sin embargo hay un debate donde dicen, no, bueno, sí, es juicio, pero no a Jerusalén, sino a su segunda venida, ¿no?
Pero la evidencia más apunta al juicio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior de Mateo 23, Jesucristo se presenta al Padre y le hace una lista larga de por qué Jerusalén está en juicio. Ese es un tema muy importante. En este caso, no, Colosas era una provincia romana, pero mantenía sus creencias. Pablo escribe a los cristianos allá. ¿Por qué? Porque Pablo viajó a Colosas y los llama así, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahí está, justamente lo que dice ahí. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Recuerde que en ese tiempo a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba santos y obviamente hermanos. Pero la palabra era santos. Por eso que el que esté en Cristo es apartado, es un santo. Si usted cree en Jesucristo, usted es un santo, ¿no? A diferencia del concepto católico romano, en donde un santo viene a ser alguien que ellos deciden quién va a ser santo. El último creo que fue el obispo anglicano John Henry Newman. Él fue anglicano y se hizo católico en el siglo XIX. Ahora ya es santo, ¿no? John Henry Newman. O sea, eso quiere decir que cuando son santos, eh, el católico puede orar a ellos, ¿sí? Se puede acercar en una oración, así como, como oran a la Virgen María, a San Francisco de Asís y otros santos que tiene dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero ese concepto de santidad, según vemos aquí, no era el que tenía Pablo. Pablo considera santos a los que están en Cristo. No necesitamos ser canonizados. El momento que uno cree en Jesucristo ya es santo. Y la razón es porque tiene el Espíritu Santo. Bien, dice, gracia y paz sean a vosotros. Siempre el saludo de Pablo a todos cristianos, si ustedes leen sus cartas, los primeros capítulos, va a ver que Pablo menciona gracia y paz. A veces pone gracia, paz y amor. Pero generalmente es gracia y paz. Es como una fórmula del saludo paulino y también de los apóstoles. Gracia y paz es el saludo cristiano. Y eso es parte de nuestro vocabulario, ¿no? Cuando nosotros agregamos a nuestro vocabulario esas clases de saludos bíblicos, es muy bueno, es positivo. Claro, hoy en día casi ya no se escriben cartas como en ese tiempo. Ahora son los textos, digamos, cartas modernas. Y son breves, ¿no? Por ejemplo, ya sea en WhatsApp o en Messenger, uno puede poner buenos días, hermanos, ¿no? Y generalmente es corto, ¿no? No se escribe una carta grande. Buenos días, hermanos, digamos, por ejemplo, hoy día, pues, hermanos, buenos días, voy a empezar en 5 minutos. Corto, cortísimo. Pero yo puedo agregar y decir, hermanos, gracia y paz. Puedo poner, porque somos cristianos, entramos en 5 minutos. ¿Se dan cuenta cómo cambia el vocabulario? ¿No? Y dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Bueno, eso ya es el título que ponen, pero vamos a ver aquí. Entonces voy a subirlo aquí. Perfecto. Entonces, ahí está. Siempre orando por ustedes, dice Pablo. O sea, Pablo está orando por los hermanos de Colosas. Damos gracias a Dios, acción de gracias. Ya está acercándose, el tiempo está pasando. En noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias. Bueno, ¿de dónde viene eso de acción de gracias? Bueno, aquí, de la Biblia. Aquí está. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, pero fíjese, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya es teología. O sea, Jesús es nuestro Señor. Ahí dice, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y le damos gracias al Padre, o sea, Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es nuestro Padre por adopción. Y dice, habiendo oído de vuestra fe, o sea, Pablo escuchó la fe de los colosenses,
y del amor que tienen a los santos. Una cosa muy importante, eso viene inclusive desde el tiempo de Jesús, porque Pablo escribe esta carta más o menos unos 30 años después que murió Jesús, en el año 60 por ahí. Pero ya estaba, ¿se acuerdan que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros? ¿No? Escucharon esa parte, ¿no? Cuando Jesús habla, ¿no? Menciona que la forma como la gente va a conocer que somos cristianos es cuando tenemos amor unos con otros. Entonces Pablo dice así, he oído del amor que tienen entre los santos a causa de la esperanza que Dios está guardada en los cielos. Hay una esperanza celestial, no terrenal, porque en la tierra no hay esperanza. Viene la política, ¿no? Hay más políticos malos que buenos y hay más presidentes malos que buenos. Y los buenos, aunque sean buenos, entre comillas, tienen defectos. O sea, esperar que uno diga, bueno, pues yo quiero a alguien que sea, como se dice, un presidente bueno, es imposible, porque todos cometemos errores. Puede haber unos mejores que otros, que es diferente, pero no existe alguien perfecto. Nunca hubo, no lo va a haber, no lo hay ahora. Pero al menos algunos son mejores que otros, que es diferente. Entonces, nuestra esperanza no puede ser en movimientos políticos, porque ya la historia demuestra que fracasan. Por ejemplo, hablando de Roma, en el primer siglo Roma era el imperio romano, ¿no? El imperio, o sea, no había otro. Por más de 700 años Roma fue el imperio invencible, avanzaba, conquistaba, ¿no? Fue a Gran Bretaña, parte de la India, África, España, o sea, era invencible el imperio romano, ¿no? Era invencible, invencible. Pero aún así, sus gobernantes, o sea, los emperadores eran malvados. Ellos cometían era la psicología del emperador romano era la crueldad. Aunque habían muchos que siempre enfatizaban la justicia, la virtud, ¿no? Ellos eran crueles, porque para mantener a un imperio como Roma se necesitaba un ejército súper grande y que los soldados romanos sean crueles. Y cuando digo crueles, o sea, inhumanos. ¿Por qué? Porque no podía un soldado ser gentil. El soldado romano no podía ir, miren, por favor, les ruego que se rindan. Con mucho respeto, ríndanse todos, por favor. No, no iban así. Ellos simplemente iban con la espada y a matar. Esa era la orden. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, el emperador los mataba. Entonces era necesario proteger al imperio con un ejército grande y sadista cruel. Ahí no había que, por favor, hablemos como personas civilizadas. No había nada de eso de que hablemos como personas civilizadas. No. Ahí obedeces o te matamos. Muchos toman ese ejemplo hoy en día, por ejemplo, en Europa, escuché hace unos meses atrás, para evitar la invasión de inmigrantes de otros países. Es decir, poner mano dura como lo hizo el Imperio Romano, o sea, cerrar las fronteras para salvar la identidad europea. Va a estar difícil, pero en un sentido práctico, si lo hacen, obviamente no van a entrar, especialmente personas que no ayudan nada a países. Pero Roma era así, era un imperio súper poderoso, pero aún así la gente estaba infeliz. Uno, porque no les gustaba estar bajo un imperio, querían estar libres. Dos, porque el imperio romano era cruel. Y tres, porque ellos querían también expandirse y no podían, porque es el imperio romano el que tenía el poder. O sea, la gente siempre estaba infeliz, de una forma u otra. Y aquí dice, a causa de la esperanza que está en los cielos, nuestra esperanza por eso está en el reino de Dios, no en la tierra.
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que ya ellos habían escuchado la palabra verdadera del Evangelio, donde dice que la esperanza del cristiano no es en esta tierra, porque al fin y al cabo, aunque sea un gobierno perfecto, vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro destino final? No la tierra, el reino de los cielos. Entonces dijeron, bueno, nuestra esperanza final, aquí estamos de pasada, es cierto. Literalmente en esta vida estamos de pasada. Por eso eh, aquí en los Estados Unidos hacen mucha propaganda, es decir, aproveche y viaje en todas partes del mundo antes que muera. ¿Sí? Y suena un poco gracioso, pero es real. Porque una vez que muera, dice ya no va a viajar. Y ponen ahí viaje a este país, viaje a y ponen ahí un montón. Viaje y conozca, coma los diferentes platos de comida y a mí me gusta comer. Disfrute y un montón de cosas, porque después de aquí ya no va a haber eso. Ya no va a poder decir cuál es su último deseo. Oh, quiero viajar no sé, a China, Japón. Bueno, ya no puede aquí en un segundo. Ya no puede. Así que estamos de pasada por ahí. Entonces Pablo dice, esa es nuestra esperanza, ¿no? Y dice, este evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Cuál todo el mundo? Bueno, primeramente estamos hablando del primer siglo, hace más de 2000 años. América, norte, centro, México y Sudamérica, lo que se conoce hoy, en ese entonces la gente ni sabía que existía. Estamos hablando de 2000 años atrás. Habían tribus, culturas que desaparecieron para siempre. Por ejemplo, dentro de Perú, la cultura pre-inca, ¿no? Han encontrado y siguen encontrando. Es increíble. Yo me quedo anonadado. ¿Cómo han descubierto y siguen descubriendo restos de culturas pre-incaicas de, de 3000 años de antigüedad? Oiga, ¿quiénes eran esas culturas? No se sabe. Lo que se sabe es lo que dejaron ruinas, objetos de barro, ¿no? Artesanía. Algunas veces hay momias que encuentran, ropa. ¿Cómo encuentran? Porque cada generación, cada civilización edifica sobre civilizaciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, si esta es una ciudad, ¿no? Digamos la ciudad. Una vez que esta civilización es conquistada o desaparece, viene otra civilización, digamos que esta es otra civilización, y edifica aquí. Una vez que pasa esta civilización, viene otra y edifica acá. De tal manera que al pasar de los años, la primera civilización está al fondo. Y los que están aquí arriba, que son los modernos, no saben que si excavan, digamos, unos 50 o 100 metros, van a encontrar restos de civilizaciones antiguas, completas. Eso es lo que sucede en Roma, por ejemplo. En Roma, en Italia, por ejemplo, han encontrado, cuando empiezan a excavar para construir casas, han excavado, han encontrado calles enteras del Imperio Romano de hace 3000 años también. Y dicen, mira, hay una calle. Y siguen excavando y es toda una ciudad sepultada bajo las ciudades de Italia, que antes eran usadas por multitud de gente pasada por ahí, pero que ahora están sepultadas porque uno va edificando uno sobre otro. Eso, y en Sudamérica, de las culturas preincaicas es así. ¿Cuáles fueron esas culturas? De algunos se sabe y de otros no, quedan el misterio. Y es fascinante, es increíble. Entonces, el mundo que habla aquí no es el mundo de, de América donde estamos, sino el mundo del Imperio Romano, que incluye todo el Imperio Romano de ese entonces, que era Asia Menor, el Medio Oriente, norte de África, sur de España, Gran Bretaña, la parte del oeste ya eh, limitando con inclusive Europa Oriental y otras ciudades más. Entonces, cuando dice ha llegado hasta ustedes como a todo el mundo es el mundo de ese entonces
civilizado, diríamos así, del Imperio Romano. No al mundo terráqueo, no incluye Japón o China de ese entonces, que también culturas diferentes, sino de ese entonces. Hay que entenderlo bien. Y dice, y lleva fruto y crece también en ustedes. O sea, el Evangelio trae fruto espiritual personal. Ahí dice, ese Evangelio dice, lleva fruto, crece en ustedes. Interesante porque uno dice, bueno, ya soy cristiano. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora que es cristiano, a crecer. No hay otra. Dice, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, era un amigo de Pablo, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, a quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras era, bueno, no apóstol, pero digamos misionero, póngalo así, en donde él ayudaba mucho a Pablo. Pablo ya no podía viajar, Pablo ya era una persona que tenía problemas físicos y por lo tanto él tenía que depender de otros hermanos, ¿no? Eh, que, que viajaban. Y otra cosa muy importante, los viajes de ese entonces no era con tren, no había carro, moto, o era en lomo de un caballo, no sé, camello, o caminando, caminando. Por eso la gente de ese entonces y en todas partes del mundo de ese entonces no sufrían de presión alta o diabetes o otras cosas, porque ellos caminaban. El cuerpo se ha hecho para caminar. El cuerpo humano se ha hecho para caminar. Estamos constituidos del punto de vista biológico para caminar. Tenemos que caminar. Por eso Dios nos dio piernas con músculos, tendones fuertes y un pulmón y corazón, un sistema sanguíneo que no puede estar en reposo. O sea, la sangre tiene que estar como cuando uno maneja un carro, ¿no? El aceite tiene que estar en movimiento, porque para eso se pone aceite al carro. Tiene que estar en movimiento para que el motor siga igual. Así que vamos a pensarlo así, de esa manera. Dios nos ha creado para caminar, eso es bueno para la salud también. Dice el doctor, camine por lo menos, no menos de 30 minutos cada día. Si camina más de 30 minutos, una hora, perfecto. Porque ahora la vida moderna es sedentaria en gran porcentaje, al menos que en otros países, por ejemplo en África, donde no hay vehículos como hay en otros países. Bueno, la gente tiene que caminar, pero para ellos es normal caminar y no caminar 5 minutos, caminar 3 horas, 4 horas. Era tan normal caminar que cuando no camina dicen, ya me aburrí, tengo que caminar. Bueno, ¿qué más? Dice que Epafras fue un fiel ministro para Cristo, que también ha declarado este amor en el Espíritu. Sigamos avanzando entonces aquí. Vamos a poner ahí. Bien, bien. Y dice, a ver, ya creo que lo subí demasiado. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. O sea, no paran de orar. O sea, la oración entre cristianos es fundamental, eso se sabe. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esto tiene que ver con el espíritu y la mente, el intelecto, ¿no? Hay grupos, sectas que dicen, no, la letra mata. No sé a qué se refiere. Bueno, en realidad sí. Porque ellos dicen aquí, bueno, es el espíritu. Bueno, el espíritu es el que da vida. Pero ¿por qué creen ustedes que Dios nos dio un cerebro? Igual que los músculos, por ejemplo, que tenemos que caminar para hacer ejercicio, tenemos que hacerlo. Bueno, así también Dios nos dio un cerebro. ¿Para qué? No para que llene el vacío del cráneo. No, no, no para eso. Su función es que nos ayuda a pensar, a hablar, a razonar, a comunicarnos, ¿no? A tener decisiones intelectuales, a poder leer un libro. Es más,
Si fuera todo espíritu, entonces no podemos leer tampoco la Biblia, ¿no? Cuando leemos, estamos usando nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta? Cuanto más leemos la Biblia, aparte de conocer, ejercitamos también los músculos de las neuronas, ¿no? Leemos, por ejemplo, que los salmos son 150 salmos. El salmo más largo es el 119, pero es parte de los 150 salmos. Con solo leer los salmos todos los días, por 12 meses, mire, su cerebro va a mantenerse activo, le va a dar las gracias a su cerebro. Le va a decir, gracias por hacerme trabajar. Así le va a decir su cerebro. Porque eso es lo que nuestro cerebro es, ¿no? Todas las neuronas son como circuito electrónico de una computadora. Si usted abre una computadora, es más, si usted abre un teléfono celular, usted va a ver circuitos, cables muy chiquitos, ¿no? Bueno, eso es justamente para hacer que la computadora o el celular trabaje. Bueno, nuestro cerebro tiene millones de neuronas. Aquí, si nos sacan el cráneo, un ejemplo, vamos a ver aquí todo como un circuito. Y dicen, según los científicos, que se iluminan. Depende de las actividades, ¿no? Por eso un trauma cerebral trae efectos irreparables, porque según el golpe donde va, nos deja ciegos, nos deja mudos, sordos o paralíticos hasta la muerte. Entonces hay que cuidar nuestra cabecita. Sí, hay que cuidarla. Y la mejor manera de cuidar es, uno, buena alimentación y leer. No tiene que leer todas horas, si lo quiere hacer, hágalo. Pero la lectura ayuda a que estén haciendo ejercicio. Vale más que simplemente mirar un programa de televisión o TikTok o YouTube. Está bien mirar un tiempo, pero si es todo el día y no se lee, el cerebro como que, igual que el músculo del cuerpo, si no se camina, no se hace ejercicio, se atrofia. Y luego van al doctor. Doctor, yo no sé por qué ya no camino. Bueno, pues, ¿qué hace todo el día? Sentado. Pues por eso ya no puede caminar. O sea, tiene que haber un ejercicio físico, pero también eh, mental, para que las neuronas comiencen a circular, ¿no? Prácticamente eso es. Ok, entonces, cuando dice que nos llene su conocimiento, ¿a dónde cree usted que el Espíritu Santo nos va a dar su conocimiento? A la mente. Nos va a hacer sabios, dice ahí, e inteligencia espiritual. Todo es en la mente. Todo lo que percibimos, miramos, se queda en la mente grabado. Lo que escuchamos se queda en la mente grabado. Inclusive lo que probamos o olemos se queda en la mente grabado. Esa es la razón por la cual cuando se entrenan a perros, digamos, que quieren detectar la droga, por ejemplo, ellos hacen que huelan mucha droga. Algunos lo hacen que prueben. Porque cuando prueban y huelen la droga, se queda en el cerebro eso. Nunca se va a ir. Entonces, cuando lo llevan al aeropuerto, ¿qué cosa cree que va a detectar el perro? Droga. Entonces, cuando el perro va así y se va a algo y comienza a dañar, entonces, oh, encontró droga. ¿Por qué? Porque su mente ya inmediatamente le dice, oh, acá hay droga, por el olor. Abren droga. Kilogramos de marihuana, de coca, etc. Nuestro cerebro es así. Cuando leemos algo, oramos, inclusive en la oración, nuestra mente, nuestro cerebro ya capta esas cosas. Eso es lo que la Biblia llama, uno tiene el discernimiento, ¿no? Discernir, ¿qué significa? Que como uno ya conoce, ya sabe, oh, y eso ha pasado, eso pasa a todos que tienen experiencia en algo, ¿no? Ya sea doctor, ingeniero, educador, ya sea cualquier profesión que tenga. Cuando usted es experto en algo, nadie le va a engañar. Por ejemplo, una moneda, ¿no? A ver dónde tengo una moneda por acá. O un billete. El que es experto en billetes ve un billete y va a decir, oh, este es falso. ¿Cómo sabe? Bueno, la persona ha estado trabajando por más de 20 años, ya conoce un billete falso verdadero. Un constructor de casas, por ejemplo, cuando ve una casa de fuera,
Dice, o está mal construido. ¿Cómo sabes? Porque los ladrillos no tienen que ir así. Mira cómo está, mira cómo empieza, mira la base, mira las columnas. O sea, ¿por qué? Porque ya sabe. Y cada uno en su debido orden de profesión ya conoce y sabe distinguir lo falso de lo verdadero, lo bueno, lo que está mal, ¿no? Entonces, dentro del Señor, del conocimiento de uno, cuando uno más se ejercita en las cosas del conocimiento de las escrituras, espiritual, Dios nos da esa fortaleza, ese conocimiento. Y dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, el poder que vamos a tener no es el poder humano, sino la potencia de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿No se han dado cuenta que cuando Pablo habla, mira, estamos hablando de hace más de 2000 años. Cuando Pablo habla en griego y escribe en griego, es un griego tan versátil y técnico que para traducirlo en español hay que usar de una palabra griega dos palabras. Dos palabras. Para dar a entender lo que quiso decir. Pablo, si viviera hoy, siglo XXI, escribiría cantidad, y no solamente escribiría cantidad, su lenguaje sería difícil de entender. El mismo Pedro dijo, hay cosas que el hermano Pablo habla que es difícil de entender, porque Pablo tenía era, bueno, obviamente educado, era un hombre que se educó, era hombre de letras, ¿no? Que cuando escribe, detalla cada palabra y concepto de la forma que lo hace. Por ejemplo, dice, fortalecidos con todo poder. Pero de ahí sigue, conforme a la potencia de su gloria. Mira, nos está dando un detalle, por eso no hay ninguna razón. O sea, cuando no estudiamos la Biblia, estamos quedándonos hasta cierto punto ignorantes, es cierto. Porque fue escrito en algo que a usted le va a hacer una persona académica, educada. Usted puede conversar mejor con la gente. Y uno se da cuenta, ¿no? La persona común y corriente no sabe hablar. Claro, uno escucha, pero por el lenguaje yo ya me doy cuenta, ok, esta persona por las palabras que usa, cosas así, yo no digo para no ofender, pero yo digo, este fue a la escuela, este no fue, este fue así, este es de aquí, por el lenguaje que habla, este seguramente es de esta profesión, porque lo que uno aprende lo dice en palabras. Por ejemplo, un doctor que está estudiando medicina y ha estudiado todo eso, va a usar un lenguaje, aunque no esté en el hospital, un lenguaje médico, porque es todo lo que él aprendió. Un político también va a usar lenguaje que uno va a saber, oh, este está metido en política. O sea, cada uno de lo que uno lee lo expresa en su lenguaje. Si usted lee la Biblia, entonces le va a salir lenguaje bíblico, de una u otra palabra. Y usted va a conocer, oh, mire, él habla así, seguramente leyó la Biblia. Y yo lo he comprobado en el trabajo, le pregunto a ciertas personas, oiga, ¿usted lee la Biblia, no? Sí. Me dice, ¿cómo sabe? No más, para confirmar. ¿Por qué? Porque el lenguaje, no hay necesidad de ser mago, porque el lenguaje a uno lo delata, lo que habla, a uno lo delata. Ahora hay gente que puede hablar de una u otra, dos cosas diferentes, pero es lo que uno lee, es como usted pone, la computadora le va a dar a usted lo que usted le pide. Por ejemplo, inteligencia artificial. Cuando usted entra a inteligencia artificial, usted pregunta, él le dice, ¿qué cosa quieres que te ayude a una pregunta? Usted le pone una pregunta, decir, a ver, eh, háblame de la selva, un ejemplo. Y ahí le va a dar todo lo que usted le pide, eso le da. Lo que habla y luego que escribe también. Exacto, lo que habla y lo que escribe. Entonces,
Nuestro cerebro es así. Lo que ponemos en nuestra cabeza es lo que vamos a hablar, de alguna u otra forma. Bien, entonces dice así. eh, 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia, longanimidad. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Mire, hay que dar gracias al Padre. Por segunda vez dice, gracias al Padre, con gozo. Hay un pasaje, creo que es Efesios o Filipenses 4:4, dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, dice Pablo, o sea, con gozo. Hay que estar felices, con gozo, y dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? No, él dice así, yo soy la luz del mundo. El que está conmigo no andará en tinieblas. Entonces, nosotros somos santos en Cristo y tenemos la herencia. Esa herencia es la herencia que Dios dio a Abraham en Génesis 12, 15, 17. Si ustedes leen la Biblia, Génesis 12, 15, 17, ahí va a dar la promesa que Dios le dio a Abraham. Bueno, esa promesa es una herencia, dice ahí, para ti y tu posteridad. Nosotros somos la posteridad de Abraham en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos herederos de esas promesas que Dios hizo a Abraham, el cual, dice 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese, esto es muy importante. Muchos me dicen, no, hermano, el cristiano puede ser controlado por el enemigo, potestad de las tinieblas. En realidad no, porque dice 13, mire, liberado de la potestad de las tinieblas. Imagínense en la cárcel, ya estamos librados de la cárcel. Ya no estamos en la cárcel, estamos libres. Entonces, ya no podemos nosotros estar bajo la potestad de la cárcel, porque ya estamos libres. En este caso, en Cristo somos hechos libres de la potestad de las tinieblas. O sea, no obedecemos al enemigo, obedecemos a Cristo. Entonces, la potestad de las tinieblas no puede hacernos nada. Ya no puede hacernos nada. Ahí está. Recuerde, Colosenses 1:13. Cuando alguien le diga, no, pero todavía el cristiano va a meterse con Satanás, y digo, no. Mire, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no pueden hacernos nada. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, hay un cambio espiritual verdadero. No es hipotético, no es del futuro, es en el ahora. ¿Qué pasa? Nos libra de la cárcel y de ahí nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir reino de su amado Hijo? El reino es de Cristo. O sea, Cristo reina ahora. Porque si Cristo no reinara ahora, entonces ¿a cuál reino nos está enviando? Lógico. Hay muchos que dicen, no, Cristo no reina porque si reinara no hubiera crímenes, no hubiera terrorismo, no hubiera guerra y un montón de cosas. Y es cierto, porque si hay un reino, y vemos eso, es donde está el reino. Pero ahí está la falacia escatológica. Porque cuando habla de que Jesús reina ahora, no está hablando de que no tiene que haber esas cosas. Está hablando del reino en donde el Padre le dio como herencia, Hechos capítulo 1, y también del reino que va a ser establecido. Cristo reina ahora, lo dice aquí, trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí estamos nosotros espiritualmente. Otros dicen, bueno, si estamos arriba, ¿por qué estamos acá? ¿No? Es como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Usted tiene su casa o se gana una casa. Le dice, señora, señor, tiene su casa. Oh, qué bien, gloria a Dios, qué bien. Bueno, pues ¿y dónde está? Bueno, aquí está la llave. Oh, aquí está el título. Qué bueno, este es mi casa. Sí, esa es su casa. Es más, le vamos a llevar donde está. Ok, se van en carro. Mire, ya llegamos a su casa. ¿Y dónde está? Ahí. No, no veo nada. Claro, usted no ve la construcción de la casa, pero esa es su casa. Mire, aquí está el terreno.
wow, todo esto es mío, todo el terreno de usted, aquí está inclusive la propiedad, o sea, nadie le va a quitar esa propiedad. Ahora, la construcción de la casa, eso es lo de menos, se puede hacer en menos de 5 días, pero este es de usted. Algo así es. Cristo reina, ya estamos con Él. Obviamente va a haber un momento que físicamente vamos a morir, pero nuestra herencia y nuestro lugar está en el reino de Dios. Eso es lo que está tratando de comunicar Pablo. Por eso dice, tenemos una esperanza en los cielos, no aquí. Aquí no, esto va a pasar. O el gobierno falla o nosotros nos vamos. Pero sea lo uno o lo otro, nuestra esperanza no está en esta tierra, no está en el país, no está en el gobernante, no está en la política. Nuestra esperanza final, total, verdadera, absoluta, es en el reino de los cielos. Y dice ahí, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es como quien decir, aquí está tu lugar. Cuando tú mueras, aquí vas a venir. De veras, sí, de veras, y no dudes, porque aquí, así es, actual, total. Y dice 14, en quien tenemos la redención. Redención es libertad. Te voy a redimir, o sea, libertad a cambio de un costo, ¿no? O sea, el costo fue la sangre de Cristo. Ahí dice, por su sangre. La libertad viene a ser la consecuencia de la redención. Como por ejemplo, ¿no? El papá va y dice, señor juez, por favor, suelte a mi hijo. Sí, pero él cometió un crimen. ¿Y cuál es el castigo? 10 años de cárcel. ¿No hay otra forma? Bueno, sí hay otra forma. ¿Cuál? Que alguien tome su lugar. Mire, y así su hijo será libre. Bueno, yo tomo el lugar de mi hijo y mi hijo que salga libre. 10 años en la cárcel, sí, porque yo no quiero que mi hijo esté. Fíjese. Entonces, eso es redención. Entonces, cuando se cumple la redención, el hijo es libre. En este caso, el precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo, o sea, su muerte en la cruz, a través del perdón de pecados. Bueno, aquí quiero terminar este tema muy, pero muy tremendo. Realmente hay mucho que aprender, que aprender. Cuando estaba leyendo, eh, estaba meditando y diga, hay mucho que sacar de este texto de Colosenses, ¿no? Y fue cuando di en mi corazón, dije, voy a compartir con los hermanos porque es una verdad espiritual y se aprende mucho de este texto. Así que vamos a orar para despedir esta reunión. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que lo que hayamos estudiado haya quedado en la mente, corazón, alma y espíritu de cada uno de nosotros. Esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos todos. Amén. Hermano, entonces que hoy día, Día del Señor, dense un tiempo, sigan meditando en esta escritura. Colosenses es un buen libro. ¿Ok? Y al mismo tiempo, bueno, pasar el resto del día con la esperanza, la fe y el amor, como dice Pablo. Y que la gracia del Señor esté con ustedes. Amén.